Amén, bendiciones jóvenes, qué bueno es estar junto a ustedes este día martes. Estamos continuando y ya hoy estamos cerrando la serie de el amor y la profundidad, las dimensiones, del amor de Cristo. Hoy vamos a ver acerca de la profundidad del amor de Dios, lo cual me parece algo extraordinario y me parece hermoso que haya sido justo la última característica que nos quedó por ministrar, ya que al estudiar y al orar al Señor, la riqueza espiritual que hay en la profundidad del amor de Cristo me parece como justo la frutilla del postre. Me parece extraordinario lo que podemos encontrar y disfrutar en esta enseñanza o en esta administración. Sé que todavía queda un martes más del mes, o sea, no es que el próximo martes del mes de agosto no tendremos reunión, tendremos una, pero será especial, será una donde vamos a debatir, como ustedes conocen, un momento de apertura para que los que son parte de la generación de libertad de este departamento de jóvenes puedan ofrecer sus preguntas acerca del tema que se vio durante todo el mes de las dimensiones del amor de Cristo, también para que puedan, si así lo desean, testificar, puedan contar. Es un momento de debate que ya lo hemos hecho sobre otros temas. Por ejemplo, uno que salió, que lo grabamos y está en vivo en la página Brian Miller en YouTube, es la de la santidad en el servicio, que fue un debate, y también la administración del mes. Otra que no salió en vivo, fue una reunión privada del departamento, fue acerca de un debate acerca del propósito, del llamado que tenemos. Y será bueno este tercer debate sobre el amor de Cristo, que veremos si lo hacemos privado o lo hacemos público, según cómo podamos organizarlo. Si podemos organizarlo en el ministerio, en la iglesia, podemos aprovechar la infraestructura y hacerlo y transmitirlo públicamente, pero si no podemos reunirnos para una causa, lo haremos privados para poder hacerlo más fácil también nosotros. Quiero que una vez más en el mes leamos la porción del texto que nos acompañó y que testificó acerca de las 4 dimensiones del amor de Cristo descrito por el apóstol Pablo. Quiero que leamos Efesios capítulo 3, verso 17 al 19, una vez más y por última vez durante este mes. Dice así: para que por la fe el ungido, el Mesías, Cristo, more, habite en sus corazones, que el amor sea la tierra fértil donde arraigan sus vidas, que sea el cimiento donde se fundamentan sus vidas, para que junto con todo el pueblo tengan el poder de comprender que el amor del ungido es infinitamente largo, es ancho, alto y profundo, superando todo lo que cualquiera haya experimentado previamente. Dios, que tu plenitud inunde todo su ser, es la exclamación final de Pablo según esta traducción. Quiero explicar rápidamente que las traducciones, cuando se escriben, obviamente se buscan desde el original, siempre expresan lo que es muy cercano, no solamente al significado de las palabras del idioma original, sino también a la intención, a la expresión. Usted sabe que en la lengua, en la forma de expresarnos, no solamente hay significado de palabras, sino que también hay expresiones. Está la expresión de alegría, de llanto, de reto, de enojo, de tristeza, de pregunta. Entonces me parece extraordinario que esta traducción tome del verso 19 una expresión de pasión y de deseo del apóstol Pablo hacia los efesios, por quien está orando diciendo: Dios, que tu plenitud inunde todo su ser, rogando al Padre que les dé la bendición de poder comprender, de poder tomar para ellos mismos lo que el amor de Cristo es, lo que el amor de Cristo provoca. Rápidamente un repaso: los 2 primeros características del amor de Cristo, que fue la longitud y que fue la anchura, que fue lo largo y lo ancho, explicamos y enseñamos que se trataba del amor de Cristo trabajando en nosotros. Trabajando en nosotros, haciendo ¿qué cosa? Construyendo el amor,
enseñándonos a amar según Él, y sobre todo su amor teniendo una acción personal en nosotros, llevándonos ¿a qué? A perdonar cosas que antes no perdonábamos, a pedir perdón por cosas que antes no pedíamos, a reconocer nuestros errores, a practicar la bondad, la justicia, la misericordia, a practicar los frutos de Cristo que Él primeramente edifica y nos enseña a nosotros. Pero los dos siguientes dimensiones o características del amor de Cristo, que es la altura y la profundidad, ya tenían que ver más con el testimonio profético de Cristo. Ya tenían que ver más con participar de aquella obra sobrenatural y extraordinaria del Señor Jesús. La altura significaba y tenía que ver con la exaltación de Jesús. La exaltación que el Padre le dio por ser obediente hasta la muerte de cruz, ser obediente siempre. Y ahora la profundidad de Cristo, lo que vamos a ver hoy, es la causa de la exaltación. Por ahí en un tema cronológico tendríamos que haber primero explicado esta y después la altura. O sea, tenemos que haber explicado primero la profundidad, la humillación, para después explicar la exaltación. Pero bueno, por una de esas cosas quedó así y no creo que es un error, creo que hay una causa. ¿Por qué? Porque la humillación, la causa es la que debemos prestarle atención y es a la que tenemos que participar, es la que tenemos que estar dispuestos. Me parece, en lo que considero, es que cuando el amor de Cristo empieza a revelarse en nosotros y empieza a tratarnos, no solamente de beneficiarnos con su amor, sino a enseñarnos su naturaleza de amor, que ahora nos pide a nosotros accionar, como estamos siendo tratados por Él, a accionar sobre otros y con otros y en diferentes situaciones. Creo que esa preparación es para que solicitemos voluntariamente participar de su humillación, para entonces tener parte en su exaltación. La exaltación de Cristo es un hombre distinguido, un hombre sin igual, un hombre incomparable. Hoy en día podemos decir Brian y tenemos, en la generación de los 90 tenemos millones de varones al que los padres le nombraron Brian, así que Brian podría ser cualquiera siempre y cuando digan el apellido. Y aún así coincidimos a veces con gente que se llama como nosotros y aún se apellida como nosotros. Lo único diferente es cuando nos presentamos personalmente y vemos que somos otra persona. Pero cuando se habla de Jesús, el nombre de Jesús, por la humillación que es la causa, es la exaltación que tiene. Cuando decimos Jesús, el mundo espiritual sabe quién es. Cuando decimos Jesús, el mundo espiritual no lo ve como un hombre genérico, como un hombre más, sino como el único nombre que pone de rodillas al cielo, a la tierra y a lo que está debajo de la tierra. Cuando dicen el nombre de Jesús, la dignidad con la que el Padre le exaltó al Hijo es totalmente reconocida. Por eso acá va una primera revelación de lo importante es que participar en la humillación con el Señor para tener parte en su exaltación, que es recibimos distinción. ¿Qué significa eso? Recibimos un distintivo, recibimos un reconocimiento que nos hace diferentes, nos hace marcar la diferencia. A lo largo de las Sagradas Escrituras, porque aunque fue el Espíritu del Señor en distintas personas y en distintos tiempos, el Espíritu es el mismo. Así que hay cosas que el Espíritu reveló o habló mucho tiempo antes de Cristo y aún mucho tiempo después de Cristo, pero es el mismo Espíritu, porque es el que habitó y el que habita en Cristo. Ese Espíritu dijo, el Espíritu Santo, habitando en el profeta Jeremías, hizo que dijera algo el profeta y dijo esto, que nosotros, ellos, o sea la gente a la que uno es enviada, se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos. Pero ¿qué manera marcar esa diferencia o esa distinción? Justamente participando del ejemplo de humillación de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de humillación de Cristo? Es justamente una sujeción a la voluntad del Padre. Es sujetarte. ¿Qué significa? Es aferrarte con pasión a lo que el Padre quiere. Es no querer moverte
de lo que el Padre dijo. En otras palabras, tenés una pasión que ni siquiera querés traer otra opción. Querés y deseás cumplir su voluntad. Eso es participar de la humillación con Cristo. De Cristo, Pablo dice en Filipenses 2, que Él, siendo igual a Dios, no lo consideró como algo a que aferrarse para no obedecer al Padre, sino todo lo contrario. Porque es Dios y porque tiene la misma naturaleza de amor del Padre, entendía el por qué tenía que hacer eso. Ahora, nosotros no seremos jamás Dios. Y gracias a Dios que no sea así. Porque andaríamos destruyendo los planetas que existen en el universo infinito. Pero sí se nos dio el mismo espíritu, atento, se nos dio el mismo espíritu para que participemos en ¿qué? En su misma pasión. Atento a esto, ¿por qué Dios me dio su espíritu? ¿Para ser igual a Él? No, jamás seré Dios. Pero me dio el espíritu para ser de su familia. No sé si se entendió eso. Por ejemplo, tu papá y tu mamá se aman tanto que se unen, celebran el amor, hay embarazo. 9 meses después, con un tiempo cronológico, sin que haya pasado nada extraño durante el embarazo, nacés. Vos nacés, como dice la Escritura, de voluntad de carne y sangre, o sea, de la voluntad de tus padres. Tus padres se unieron y te transmiten una genética de donde fuiste formado y donde fue determinado tu sexo, varón o mujer, de lo cual fue determinado tus rasgos, si sos blanco, si sos morocho, si sos albino, si sos colorado, si sos pecoso, si tenés ojos verdes, si tenés ojos marrones, si tenés algún lunar, si tenés alguna marca de nacimiento, si vas a ser el varón muy velludo o lampiño, la mujer también, porque es así. O sea, hay determinado por la unión de la sangre y la carne y determinaciones que vas a recibir y vos no tenés nada que ver ahí, vos estás ahí recibiendo. Después salís y desarrollás lo que fue determinado en la unión. No sé si usted me está comprendiendo. Lo que fue determinado en la unión del espermatozoide con el óvulo y en todos los millones de opciones que había, porque había millones de espermatozoides con... Siempre hago este mismo chiste, digo, por ejemplo, en mi persona había un Brian, en cada espermatozoide había un Brian con características más distinguidas de las que tengo hoy. Pero llegó el espermatozoide que hoy ven, con estas características. Por ahí hay porque, claro, el espermatozoide viene con toda la genética, memoria genética de mi papá. Y podría ser un morocho con ojos claros, como es mi tío, uno de mis tíos, y como hay parientes, podría ser totalmente albino, totalmente rubio, blanco, podría tener ojos celestes, ojos verdes, podría ser alto, podría ser muy velludo, podría ser lampiño. Y como está unido a la memoria genética de mi mamá, podría ser más petizo todavía. Podría ser trigueño, morocho. Podría ser más robusto. Podría ser, o sea, hubo un montón de Brian de ese estilo. O sea, hubo un montón de Brian ahí, de esa forma. Pero llegó este. Y este se fue desarrollando, yo no lo sabía. Yo obviamente nací y empecé a vivir, pero en la memoria genética fue desarrollando y se está desarrollando este Brian, el que llegó, el que se unió al óvulo. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Es que en la unión con Cristo, Cristo no me hace ser Él, pero me da su memoria espiritual para que lo que en la unión con Él se decide, se determina, yo lo viva. Él sí me transmite algo, su esencia, de tener una pasión por cumplir la voluntad del Padre. En otras palabras, cuando creí en Jesús, fui convencido por el Espíritu de Cristo, me arrepentí de mis pecados, se me despertó un amor, una sensibilidad a Él, de querer conocerlo. Esa unión es tan parecida a la misma unión genética que pasó con mamá y papá. Ahí se tomó una decisión, o más bien se reveló la decisión que ya había. Y fue el propósito que voy a hacer, la conducta que voy a tener, lo que voy a expresar de Él.
está decidido en esa unión. En el Espíritu me es transmitido eso. Por eso hay diversidad de expresiones de Cristo, pero es el mismo Espíritu. Lo que Él nos comparte de Él es que tengamos la pasión por obedecer la voluntad del Padre, lo que el Padre ya asignó. En otras palabras, para aquel que se le hizo un poco complicado entender esto, el libro de Hebreos trae a memoria, cuando está en su libro, lo que está escrito en los Salmos. El rey David no simplemente fue un hombre de guerra o un hombre ungido para liderar a Israel, sino que su corazón amante de Dios, atento, justamente su nombre tiene que ver con ser amante de Dios, ser un amigo íntimo de Dios. A eso se refiere, no amante del punto corrupto de la carne, sino amante de alguien muy íntimo, alguien que ama y va más allá de la relación superficial, es una persona de confianza. David fue con Dios así y Dios fue con él también así. En esa relación, el Espíritu Santo en ocasión le permitía a David conocer tiempo del Mesías. Y él escribía en los Salmos. Algunos lo toman como que David escribía de sí mismo, pero el Espíritu te enseña que David escribió de Jesús. Algunos salmos, no todos, otros tienen que ver con él, pero algunos salmos están inspirados proféticamente, él profetizaba sobre el Mesías. En uno de esos salmos, David escribe, pareciera del mismo, pero en realidad está escribiendo acerca de Jesús. Y él dice, Padre, vengo a la tierra a hacer tu voluntad como de mí está escrito. Ese fragmento del Salmo es traído por el apóstol que escribe a los hebreos y le trae esa escritura como testimonio de Jesús, diciendo que Jesús vino cumpliendo ese Salmo. Padre, vengo a hacer tu voluntad como está escrito de mí en el libro. O la Reina Valera lo escribe como está escrito en el rollo de mí. Está escrito que venga a hacer tu voluntad y a eso vengo. La pasión de Cristo era no alterar nada de lo que el Padre había designado que pase, sino que vino como una ofrenda a cumplirlo. Aleluya. Ese es el propósito de una ofrenda. La ofrenda no viene a modificar algo. La ofrenda viene a cumplir lo asignado. Por eso es ofrenda, es ofrecimiento. ¿De qué propósito? Del que le fue asignado. Sí, mira, si dejas que el Espíritu Santo te revele la profundidad del amor de Cristo y deseas participar de esa humillación, vas a ser una persona voluntaria a lo que está asignado sobre vos. Y cuando sos voluntario a lo que está asignado, cuando te ofreces a lo que está asignado sobre tu vida, es donde el Padre va a exaltar a Cristo en tu vida. Es donde el Padre va a poner una distinción sobre tu vida. El Padre quisiera que todos los que han abrazado la fe sean distinguidos. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué hay muchos que son tan ordinarios, tan comunes, que si no nos dicen que creen en Jesús nos parece difícil haberlo pensado siquiera? Justamente porque no toman el compromiso con lo asignado. No se ofrecen voluntariamente a lo asignado a ellos, sino que se la pasan totalmente en pelea, en lucha y en contienda. ¿Con quién? Con la voluntad del Padre. Se la pasan renegando, peleando y avanzando a paso de tortuga porque siempre tienen una consideración, tienen una opinión o tienen una opción que consideran mejor a la que el Padre asignó. Y se la pasan toda la vida retrasados. Se la pasa toda la vida retrasando porque no se ofrecen. Se la pasan toda la vida desaprovechando las oportunidades, no entrando en las puertas abiertas y obviamente no participando de la humillación del Señor. Por lo tanto, la distinción que Cristo tiene delante del Padre y la cual su nombre
se menciona y responde el cielo, la tierra y aún lo que está debajo de la tierra, esa gente no va a conocer ese favor. Esa gente no va a conocer esa distinción, van a ser gente tan común. Yo conozco gente, ¿sé cuánto tiempo avanzamos ya? 20 minutos. Yo conozco personas que están en la fe, pero que dicen con total vehemencia que hay que trabajar con el sudor de la frente y ganarse el pan así, y traen a la memoria a Adán. Yo he visto gente escribiendo el versículo de Génesis, donde Dios le dice a Abraham, vas a trabajar todos los días de tu vida, vas a sudar tu frente, vas a comer el pan con el sudor de tu frente y encima el mundo te va a dar cardo. O sea, ni siquiera va a haber una recompensa considerable a tu esfuerzo. Y hay gente que toma ese texto y lo pone como diciendo, por esto yo no soy tan fiel al llamado, porque trabajo como el pan con el sudor de mi frente, como Dios dijo que hay gente pobre, hay gente que a veces ni quiero contestar. Pero lo ponen como que Dios decidió eso, como que Dios quiere esa su voluntad sobre el hombre. Yo digo, estas personas tienen en su vida personal, ¿saben lo que es comprensión de texto? Dios no está diciendo a Adán, esta es mi voluntad, mira, te bendigo con que transpires tanto y la transpiración te dé pan, pero ni siquiera tengas una recompensa tan considerable a tu esfuerzo. ¿De verdad crees que Dios bendice a Adán con esas palabras? No, Dios le estaba dando a Adán el pago de su desobediencia. Adán no estaba siendo distinguido, Adán no estaba siendo recompensado, Adán no estaba siendo bendecido, Adán estaba recibiendo el pago de su desobediencia. Pero cuando viene Jesús, recuerda que Pablo dice que Él es el segundo Adán, el que redime, el que es espíritu vivificante. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6, Él habla de cómo prosperar. Y Él dice cómo prosperar Jesús. Y no repite las palabras del Padre dándole el pago de la desobediencia a Adán, sino como Él es el Espíritu que redime, el Espíritu que rescata, Él dice cómo nosotros prosperaríamos. ¿Cómo dice? Creyendo, buscando el reino de Dios primeramente y su justicia, y lo demás, dijo Jesús, será añadido. El modelo de Jesús es totalmente distinto. O sea, si vos estás en Cristo, el Espíritu de Cristo te enseñaría a prosperar según el diseño de Cristo. Busca el reino y su justicia, y lo demás será añadido. Lo demás, dice el Padre, ya sabe que ustedes necesitan comer y vestirse. Les será añadido, será la cuota diaria, pero busquen el reino y su justicia. O sea, busquen, vivan la fe, vivan la unión conmigo, hagan lo que les pido y prosperarán. Y sí, aunque no sea tan cómodo ir a muchas personas, también Jesús sabe que hay una prosperidad que se debe a dinero. Como hay una prosperidad espiritual que Él también está interesado, y como hay una prosperidad en su llamado sobre nosotros que está interesado. El Padre está interesado en que prosperemos. Pero nos dijo cómo en Jesús, nos dijo cómo, creyendo en Él, buscando el reino y su justicia. La justicia no es otra cosa que la obediencia a la voluntad de Dios. Eso es hacer justicia o ser justos. Obediencia a la voluntad de Dios. Lo que el Padre te pide que hagas. Te explico todo esto porque dentro de esas conductas es donde se revela la profundidad del amor de Cristo. En este sentido, en esta dimensión, el Espíritu nos enseña a cómo el Hijo ama al Padre, a cómo el Hijo tiene una importancia en la voluntad del Padre, a cómo el Hijo está apasionado por ver al Padre complacido, y cómo el Padre, en esa actitud del Hijo, está interesado en distinguirlo sobre todos. A mí me parece extraordinario.
Yo no quiero ser un creyente, entre comillas, común y corriente. Quiero vivir la distinción del Padre, porque el Padre ve en mí una pasión por complacerlo a Él. A veces cuando veo a gente que lamentablemente envidia la unción, la obra del Señor en alguien o a través de Él, envidia la atmósfera espiritual de una congregación, envidia el nivel de los adoradores, de los servidores. Y lo que tendrían que ver es que ellos pudieran tener ese favor si se dedicaran a complacer el corazón del Padre, si se dedicaran a no ser egoístas y a querer complacer lo que Dios quiere de ellos, verían el mismo favor. Cuando el Padre envía a Jesús y durante 30 años es anónimo para Israel, salvo los profetas que estaban cuando es llevado Jesús al templo a ser presentado, que estaba el profeta que lo presentó, y estaba la profetisa Ana también, que lo adoró, que reconoció que era el Mesías. Después los demás no sabían, salvo María y José, lo que Jesús era el Mesías. 30 años después Él se descubre, porque llegó el tiempo que el Espíritu Santo lo guió al Jordán para que Juan el Bautista lo bautice. Cuando Él hace eso y comienza el tiempo de que Él se manifieste a Israel, el Padre dice de todas las palabras que podía haber utilizado el Padre, Él dice que Él es quien lo complace. No es que Jesús iba a empezar a complacer al Padre ahora recién. El Padre ya lo conocía de siempre, de la eternidad. Pero destaca en Jesús un modelo de humanidad redimido. No sé si usted me entiende. Lo que destaca de Jesús en la tierra es un modelo de humanidad redimido, porque el Hijo ya existía en el Padre. No es que el Padre estaba conociéndolo a Jesús recién ahí, ya lo conocía, o sea, Jesús ya era en el Padre y el Padre en Él. Pero cuando Jesús comienza a manifestarse a Israel, el Padre lo que complace en Jesús es que comenzaba una nueva era de redención para la humanidad, que el que se una a Jesús iba a ser como Él. El que tenga el Espíritu de Cristo iba a vivir como el Hijo. Por eso el Padre honra al Hijo en el bautismo de aguas y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en Mateo, por ejemplo, o en Marcos, agrega algo más: a Él oigan. ¿A quién Dios le da una voz para hablar en su nombre? ¿A quién el Padre le confiere una voz para hablar su corazón? Al Hijo que lo complace. A Él oigan, esa distinción, porque miren, cuando el Padre señala, el Padre está distinguiendo a alguien. A veces para bien y otras veces como ejemplo de buena conducta, otras veces como ejemplo de mala conducta. En este caso, el Padre señala a Jesús como un ejemplo bueno. A Él, oigan, no sé si usted está acá, a Él, oigan, la distinción del Padre sobre el Hijo era porque el Hijo lo complacía. La distinción del Padre sobre el Hijo era porque el Hijo lo complacía y le dio una voz que cuando Él hablaba no iba a ser el mismo respaldo que si hablara otro. Y quiero que te quedes con esta revelación que en este momento estoy recibiendo. Lo que el Padre habló acerca del Hijo en su vida, en la tierra, en su forma humana, era el Padre honrando o recompensando el nuevo modelo de humanidad a través de Jesús, de lo que recibiríamos su Espíritu. O sea, como el Padre trató a Jesús, es como Él trata al que tiene el Espíritu de Cristo. Porque nosotros debiéramos también relacionarnos y tratar al Padre como Cristo nos mostró que lo trató. Me parece a mí extraordinario. Esta clase de acceso que de todos los profetas previos a Jesús, al tiempo de Jesús, hubo uno en que se le dio acceso de participar de una conversación íntima que fue Isaías capítulo 6,
después que Isaías dice que estaba en el templo ministrando al Señor y empezó a ver la visión de Dios, ver el borde de su manto caer sobre el templo y él quedar totalmente impactado al ver el trono y dijo, veo al Señor alto y sublime en un trono de gloria. Y empezó a ver a los serafines que venían, y el serafín toca sus labios, purifica su boca y todo lo que pasa. Dice que él oye una conversación, dice que él oye una conversación del Padre con el Hijo y el Espíritu, diciendo esto: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Se le permitió conocer, se le permitió saber que el Padre con el Hijo y con el Espíritu, que estaba ahora, que estaba en el profeta, atento, por favor, atento a esto. Aleluya. A veces me es muy difícil estar detrás de cámara porque no sé si están atentos o no. No quiero que te pierdas esto. El profeta tenía el Espíritu y se le permitió por el Espíritu saber que el Padre estaba preparando algo. Y solamente se le permite saber que el Padre quería a alguien y el profeta por el Espíritu se ofrece. ¿Cómo? El Espíritu le permite saber al profeta que el Padre planeaba algo junto a Cristo, que no sabían que era Cristo todavía, al Hijo y al Espíritu. Estaba planeando algo, quería a alguien. Le permite saber el Espíritu al profeta que el Padre quería a alguien y por el mismo Espíritu el profeta se ofrece. Y dice, heme aquí, envíame a mí. Y cuando dice eso, vino la palabra y él empezó a profetizar. Y durante la próxima profecía de Isaías, él profetiza sobre Emmanuel, Dios con nosotros. Él dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, como una señal profética para Israel. Me parece a mí extraordinario porque antes de Cristo el Señor mostraba anticipos del grado de relación íntima con el Padre. Ahora el Padre nos permite a nosotros saber por el Espíritu de Cristo que Él quiere a alguien. Pero solo por el mismo Espíritu nos podremos ofrecer a eso. Sé que es muy duro de oír a una persona que tiene tanto tiempo o X cantidad de tiempos asistiendo a una congregación y participando y hasta predicando o sirviendo, de descubrir a través de las Sagradas Escrituras en la revelación que no tiene el Espíritu. Yo me acuerdo que hay momentos, sobre todo en el principio de mi ministerio, que aunque obviamente me faltaba más madurez para decir las cosas, no quiere decir que lo que decía no era de Dios, pero yo en ese momento era al principio era muy crudo. Yo me paraba en lugares a decir a gente que no tiene el Espíritu de Dios y estaban sirviendo y estaban en una iglesia hace años. Es decir, usted no tiene el Espíritu de Dios por cómo se comportan, no tiene el Espíritu de Dios. La gente así como enojada, así me miraba. Ni me saludaba después. No, olvídate del saludo. Olvídate. A veces los pastores que estaban ahí, que eran de la casa, no querían saber. Era como, bueno, Dios lo bendiga, gracias, chao. Bajo consejo ministerio me dijeron, bueno, que a veces hay cosas, hay que decirlo de otra manera, bueno. Pero cuando vos conocés la dimensión de la profundidad del amor de Cristo, te das cuenta que hay gente que no tiene el Espíritu de Cristo, por eso no se comportan como debieran. No se ofrecen a lo que el Padre les pide. A ver, Isaías lo que oyó no fue que estaba chumeando por la ventana del cielo. El Padre, a propósito, porque el Padre tiene sus formas de revelarte su llamado, estaba diciéndole a él, en otras palabras, que había un llamado sobre él. Y no le dijo vení, le permitió la elección, pero por el Espíritu que estaba ardiendo en Isaías, él se ofreció, envíame a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu de Dios, en la dimensión del amor del Padre en Cristo, va a permitirte saber que hay un propósito y un llamado, pero solo te podrás ofrecer a Él por el mismo Espíritu de Cristo.
en el comportamiento de apasionarte a que el Padre cumpla su llamado. No quiere decir que en el momento en que el Espíritu te atraiga a querer ser parte y cumplir el llamado del Padre, no quiere decir que la timidez se te va, el miedo se te va, la falta de madurez se te va. No, están con vos. Pero lo que está ardiendo es la pasión por cumplir el Padre, la voluntad del Padre. Todo lo demás que aún está con vos va a ser tratado por el Padre. Si lo tiene que sacar, lo va a sacar. Si te tiene que madurar, te va a madurar. Si te tiene que corregir, te va a corregir. Pero no quiere decir que el fuego por cumplir su llamado se apague. Yo le dije al Señor en 2015, le dije: Señor, acepto tu llamado a predicar, pero una cosa te pido, siempre dame los mensajes para predicar. Yo a nadie voy a copiar. Algunos dirían: y bueno, pues eso es obvio. Bueno, pero imagínense en mi ignorancia del ministerio, yo dije eso, diciendo: habrá alguien que copiará, no sé, copiaré el que escucho y los predico. Yo dije: Señor, yo no quiero eso, yo no quiero copiar a nadie, yo quiero que me dé los propios mensajes. Que vos me hables a mí personalmente y me digas esto, habla de esto. La respuesta de Dios vino a los días. En ese tiempo, todavía los días sábados en la mañana, junto a nuestro apóstol y junto al diácono Miguel, servíamos en un programa de radio llamado Tiempo Nuevo, en Radio Amanecer, que hoy ya no está, lamentablemente. Entonces los sábados me levantaba temprano en la mañana preparándonos para salir a la radio. Ese sábado, que fue unos días después que hice esa oración, yo salté de la cama, estaba durmiendo lo más bien, y salto de la cama con la palabra de Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Pero yo salté de la cama diciendo esa palabra. Ese fue el primer mensaje personal que Dios me dio para predicar. Pero años después me di cuenta que fue la palabra con la que Él me activó el ministerio. Isaías dijo: heme aquí, y leyó la palabra de Emanuel. Yo dije: heme aquí, y me dio la palabra: levántate y resplandece. Dios te dejará oír su llamado, pero con su propio espíritu será que te ofrecerás a Él, con una determinación de cumplir su llamado. Yo, cuando fui activado en el ministerio, no es que se me fue todo. Ese sábado de repente me levanté maduro, con fruto, ungido, sabiendo hablar. No, me levanté ni sabiendo hablar, con un montón de inmadurez, con una unción que recién empezaba, que había que madurarla. Pero el fuego por cumplir su llamado se encendió. En ese fuego fue donde el Padre pudo corregirme mis defectos, madurarme en mis áreas inmaduras, corregirme a la hora de hablar, corregirme cosas. Hasta el día de hoy lo seguirá haciendo, hasta el día que me muera. Pero porque hay un fuego que dice: Padre, yo vengo a cumplir tu voluntad. Vengo a cumplir tu voluntad. Vengo cuando en tu espíritu hay una pasión cada vez más consciente y cada vez más firme de querer solo hacer la voluntad del Padre, será la profundidad del amor de Cristo fluyendo, una pasión por cumplir su corazón, su voluntad. Ojo, que eso puede despertar crítica, porque los que son paupérrimos, los que son mediocres, siempre van a ofenderse o molestarse por la pasión, por la determinación de alguien de cumplir el llamado. Siempre van a decir: no, me parece demasiado, sos exagerado, que esto, lo otro. Te intentarán bajar el fuego, pero aprende a lidiar con ellos. Aprende a amar. El hermano de David, el mayor, quiso bajarle la pasión a David, diciéndole: yo te conozco, que vos sos un soberbio, que viniste a ver la guerra. Y David dijo: esto no es un mero hablar, esto no son palabras al aire, este muchacho. Y siguió como diciendo: no sé qué dice, yo no soy eso. Jesús, cuando los fariseos intentaban, le respondía, se iba: no detengas el fuego por cumplir su llamado, deteniéndote a explicar a los mediocres por qué Dios te está favoreciendo, por qué el Padre
te está distinguiendo entre otros. No te detengas a explicar, solamente vívelo, vívelo, mantente distinguido. Pablo oraba y decía, Señor, que cuando comprendamos las 4 dimensiones, dice, entonces serán llenos de la plenitud de Dios. La palabra plenitud tiene que ver con no tengo necesidad de nada, todo me ha sido dado. Esa es la intención del amor, que vos estés satisfecho en Él. Digas, no tengo necesidad de nada, todo me ha sido dado. Obviamente que esa revelación no viene a excitar o a estimular la soberbia o autosuficiencia, sino que viene a estimular la dependencia del Padre. La palabra profundidad se trata de la humillación de Cristo con tomar la forma humana ilimitada de nosotros y redimir una nueva humanidad, dándonos la primicia de ejemplo de que en la limitación humana, pero con el Espíritu del Padre, poder cumplir su llamado y poder ser fieles hasta el final. Nuestro ejemplo ha sido dado a través de Él. Y termino con esto. El apóstol Pablo lo explicó de esta manera. Esto fue algo que el Señor me ministró. Pablo habló de su debilidad en 2 Corintios capítulo 12. Habló que cuando Él es débil, entonces fuerte, que se basta en la gracia, que esa fue la respuesta de Dios a su debilidad. Algunos dicen que la debilidad de Pablo era enfermedad, otros dicen que eran diferentes problemas. El aguijón, famoso aguijón. Pero una vez vi una película sobre él que me pareció muy interesante cómo explicaron a aguijón y lo que hicieron mostrar con que Pablo en ocasiones era atormentado por su vieja vida. O sea, le venían memorias de cuando él asesinó a los discípulos de Cristo. Le venía como una acusación mientras él dormía y él se entristecía y rogaba a Dios que le quitara. Y Dios le decía, bástate mi gracia, que te baste mi gracia. Entonces Pablo escribe, cuando soy débil, es entonces cuando soy fuerte. Pero Pablo lo explicó de esta manera. Cuando soy débil, cuando me encuentro con mis debilidades humanas, cuando me encuentro con cosas que hice, que de repente me quieren venir a acusar, cuando me encuentro con que me cuesta cambiar alguna conducta en mi carácter y que me sale y digo, otra vez me venció, es entonces cuando soy fuerte. ¿Cómo es eso? Porque entonces sincronizo mi corazón con la humillación de Él. Él tomó mi forma humana, pero me demostró que con el Espíritu que recibo de Él, puedo complacer al Padre. ¿Y entonces qué hago? Entonces en mi debilidad, su poder actúa. ¿De qué manera? Cuando uno mi corazón a su humillación y digo, a pesar de esto, yo quiero cumplir tu llamado, no solamente viene su perdón sobre mí, sino que viene su poder victorioso, la exaltación de Cristo. Viene el nombre de Cristo con su distinción. Aleluya. Y que siento que esto va a pasar con corazones que van a experimentar la profundidad del amor de Cristo. Y mientras me sentía, es más, yo hago una confesión ahora. Si el aguijón de Pablo fue ese, el de que le venían en momentos esa acusación de su vieja vida para intentar entristecerlo, si es eso, yo me siento identificado con él, porque es lo que a mí en ocasiones me pasa, que viene en memoria de mi vieja vida a acusarme y me entristezco al recordar lo que llegué a hacer fuera de Cristo. Pero en ese momento Pablo sincronizaba aún más su corazón a la humillación del Señor. Él tomó mi forma humana también, y con el Espíritu de Él, que el Padre le dio, el Espíritu Santo, fue fiel hasta la muerte, cumplió el llamado y fue exaltado con un nombre distinguido. Entonces, mientras estoy en mi debilidad y esa acusación quiere hacer su trabajo sutil, y yo estoy, Señor, perdóname una vez más por esa vieja vida, por lo que hice, y me sincronizo con su humillación, viene la gracia de Él, viene su exaltación, viene la distinción de su nombre. Aleluya. ¿Sabes lo que pasa? Es esto. Viene su nombre sobre mí y provoca que aquello que venía de las tinieblas a atormentarme se arrodille.
No sé si lo dije en un tono tan despacio que no provocó emoción, pero a mí me emociona. Estoy de repente afligido o triste o avergonzado solamente de recordar algo del pasado. Dios, Señor, perdóname cómo me comporté así y todo lo que puedo decirle. Sincronizo mi corazón con su humillación y viene su exaltación sobre mí, viene su nombre distinguido a perdonarme o a hacerme recordar que estoy perdonado, a traer su gracia para tratar con eso. Y lo que en la tiniebla estaba intentando provocarme un mal y querer ponerme a mí de rodillas delante del pasado, Cristo hace que las tinieblas se inclinen al presente y al futuro que tengo en Él. ¡Aleluya! Las tinieblas vinieron a que yo me incline avergonzado por mi pasado, pero la gracia de Cristo viene sobre mí y hace que las tinieblas se arrodillen al presente y al futuro que yo tengo en Cristo. ¿Por qué? Porque el nombre redimido está sobre mí, rescatado, pagado totalmente. Por eso hoy es un día para celebrar al victorioso. Por eso hoy al principio pusimos esa canción y cerraremos con eso. Celebra al victorioso. Oh, cómo me gustaría que esa canción se vuelva un himno para tu vida. Y cuando venga el pasado a intentar postrarte humillado por lo que pudiste llegar a ser fuera de Cristo, ignorando su amor, ignorando su sacrificio, ignorando a su espíritu, ellos se arrodillen cuando la gracia viene. Se arrodillen al presente y al futuro que tenemos en Cristo. Se arrodillen porque el Espíritu de Cristo nos hace ofrecernos con pasión y determinación a la voluntad que el Padre tiene sobre nosotros. Las tinieblas se tendrán que inclinar ante el llamado de Dios en nosotros. Aleluya. Padre, yo quiero bendecir a los jóvenes, quiero orar sobre ellos. Sobre todos en esta edad, Señor, bajo el pastorado y bajo el liderazgo, tenemos adolescentes que recién empiezan a los cambios, a jóvenes y a jóvenes adultos. Estamos en una edad donde el pasado, algunos intenta aprisionarlos, acusarlos, haciéndoles perder la esperanza de ser transformados o cambiar comportamientos. A veces con pensamientos o a veces con palabras de otros que muestran los cambios que aún no se ven. Pero el corazón que te ama, Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu sincronices nuestros corazones a la humillación de Cristo, a que Él tomó nuestra forma humana y Él enfrentó las limitaciones que podemos tener, pero las venció con el Espíritu en Él. Cuando sintamos que Cristo tomó mi forma y con su Espíritu lo venció, y crea en esa gracia, el nombre distinguido de Jesús venga sobre mí y provoque que lo que las tinieblas estaban intentando avergonzarme y que yo me incline avergonzado, esas tinieblas, esos demonios se inclinen ante el presente y el futuro que tengo en ti por tu Espíritu Santo y reconozcan al nombre de Jesús. Espíritu Santo, oro que esa libertad venga sobre los jóvenes, sobre sus pensamientos, venga sobre su alma, venga sobre su espíritu, venga a arder la pasión por cumplir el llamado del Padre y que sea una decisión y una pasión que avance, que madure y cada vez se vuelva más consciente y más determinante en sus espíritus, Señor. Y a través de tu espíritu no solamente sepan el llamado que hay en ellos, sino que se ofrezcan voluntariamente a cumplirlo, Padre, porque ahí, participando de la humillación de Cristo, participaremos también en su exaltación, en la distinción que Él tiene en un nombre sin igual, que los cielos
La tierra y debajo la tierra se inclinan ante Él y reconocen que Él es el Señor, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jóvenes, que Dios los bendiga. Ha sido un placer para mí ministrar esta serie. Nos encontramos mañana a 7 de la tarde en reunión presencial en el Ministerio de Mir. Jueves 7 de la tarde estamos ministrando por vía online, Facebook Online, la reunión de oración profética. Y el día domingo 11 de la mañana nos encontramos también celebrando al Señor presencial en el ministerio. Y el otro martes con ustedes un debate donde determinaremos si haremos público o privado, pero preparen sus preguntas o sus testimonios con esta serie de enseñanza. Nos despedimos celebrando al victorioso. Amén. Cristo que